Sigamos entonces con la implementación de MakeMore. La idea de esta clase es un poco seguir con el modelo de MakeMore para obtener un modelo de bigramas que prediga cuál es el siguiente carácter basándonos en uno anterior. La idea de ahora es usar redes neuronales para hacer exactamente lo mismo o algo muy parecido, sin embargo usando un enfoque totalmente distinto. La entrada del modelo todavía va a ser un solo carácter, más o menos. Ahora vamos a ver por qué más o menos. Y la salida del modelo va a ser otra vez una distribución de probabilidades para el siguiente carácter. No directamente el siguiente carácter, sino lo que yo quiero es que el modelo prediga cuál es la distribución de probabilidad del siguiente carácter. Es una aclaración muy importante cuál es la salida del modelo. Es algo igual a lo que vamos a volver varias veces. El conjunto de entrenamiento ahora del modelo va a ser un bigrama, donde el primer carácter del bigrama va a ser nuestro X, y el segundo carácter del bigrama va a ser la etiqueta, el carácter que esperamos que el modelo devuelva como más probable. Atentos a esa aclaración. El X va a ser la entrada del modelo, el primer carácter del bigrama, y el Y va a ser el que nosotros queremos que el modelo diga que es el carácter más probable. Vamos a tener un vector de X, que van a ser todos los primeros caracteres de un dataset de bigramas, y un vector de is, que van a ser las etiquetas, ¿sí? Los que esperamos que el modelo diga que son los más probables. Además vamos a evaluar los resultados de la red neuronal usando la función de pérdida que vimos, que aprendimos con el modelo anterior, esta negative log likelihood. Y vamos a volver un poquito a la definición y por qué esta métrica sirve. Vamos a usar esa métrica para después poder aplicar descenso por gradientes. Vamos a mostrar que todas las operaciones que necesitamos hacer para calcular la métrica son operaciones que son diferenciables y por lo tanto el motor de AutoGrad puede traquear el gradiente y hacer backward sobre el grafo de las operaciones. Vamos a querer decir que la negative log likelihood es baja cuando el modelo devuelve que el i que nosotros decimos es muy probable. Que el i de nuestra etiqueta es muy probable. Vamos a ver que vamos a terminar en un punto muy parecido a el modelo de bigramas anterior, que teníamos las probabilidades calculadas en una matriz. Pero bueno, el enfoque es totalmente distinto y vamos a ver que es un enfoque mucho más flexible en cuanto a que se puede extender fácilmente a trigramas y cuatrigramas. Lo que vamos a hacer es uso intensivo de PyTorch, ahora sí. Pónganse las pilas, tengan a mano la documentación por si no entienden algo, revisen, googleen la documentación de las funciones que estoy usando. Igual muchas voy a explicar qué son. Así que nada, pónganse a codear conmigo. Lo primero que vamos a hacer es modificar nuestro dataset para que podamos dárselo de comer a nuestra red neuronal. Para que podamos alimentar nuestra red neuronal con un dataset, ¿sí? Entonces lo que yo voy a poner acá es una celda de Markdown con lo que vamos a hacer. Esto de que las redes neuronales procesan números, creo que estaba claro cuando definimos el perceptrón. El arreglo X de entradas eran un arreglo de números y los W eran números, entonces había que multiplicar los X por los W, después sumarlos todos. Con lo cual no podemos darle caracteres a la red neuronal. Es decir, que tenemos que convertir nuestro dataset de alguna forma para que podamos alimentar la red neuronal. Vamos a primero importar Torch, ¿sí? Si no lo tiene instalado, este pip install Torch debería funcionar. Y vamos a definir dos listas donde vamos a poner nuestros bigramas del dataset, ¿sí? Ya habíamos visto cómo transformar el dataset en bigramas. Yo voy a copiar y pegar. Esto es código que ya vimos, se lo pueden copiar de donde lo escribieron más arriba. Y esto básicamente lo que hacía era convertir cada nombre de ciudad de nuestro dataset en una tira de bigramas. Lo que yo estoy haciendo acá de distinto es meterlos ahora en una lista X, S, donde X son estos X,
los de la vertical, primera, y los I van a ser los de la segunda. Esto quiere decir, de alguna manera, que X, S y S, voy a sacar el print así no me queda eco. Claro, lo que yo estoy guardando en XS y en IS no es el carácter, sino el índice del carácter. Después de convertir el carácter del bigrama en el índice en el charset, en el conjunto de caracteres del modelo, donde el asterisco tenía el índice 0 y el 24 no me acuerdo qué es, pero podemos ver fácilmente haciendo hito C de 24 y diciendo que imprima, ¿no? Hito C de 24, que es la K. Esta palabra es bastante larga, creo que es la palabra, la primera... Ah, no, son las dos primeras palabras del dataset. A ver si hago así. Esto es peor porque ahora estoy interpretando esto como un solo string. Ahora sí. No, tampoco. De 0 hasta 1. Permítanme borrar acá el XS y el IS. Y lo voy a hacer ahora separado. Acá voy a poner XS. XS. No entiendo por qué tan largo. Desde 1 hasta 1. Ay, soy un tarado. Está agregando la lista cada vez. Con lo cual cada vez las listas serán más largas. Así. Ahí va. Desde 1 hasta 1 no es nada. Entonces de 0 hasta 1 ahora sí. Esto es la lista de índices de los XS. Es decir, de los bigramas que corresponden a el primer carácter de cada uno de los bigramas del dataset. Y IS va a ser la lista de el carácter siguiente, ¿no? El índice del carácter siguiente. Entonces, si el primer carácter es un asterisco, nosotros queremos que nuestro modelo nos devuelva con mucha probabilidad el carácter 24, que habíamos visto era la K. Y si venía el 24, queríamos, si venía una K, queríamos que nos devuelva el 28. El 28 creo que es la O. Exacto. Y así siguiendo, y esto es porque la palabra es dataset de 0. Esta es Katamangalam. Katamangalam, sí. Katamangalam. Esta palabra es media rara. Vamos a buscar una más cortita. Creo que esta era más cortita. La palabra del dataset en la posición 4 es Bogia. Bogia, si quieren buscarlo, es una ciudad en algún lugar de... Bogia Village en Cornavera, en Romania. Aparentemente es una ciudad no muy grande en Cornereva, en Romania. Esta palabra es más fácil de tratar, entonces vamos a ver quiénes son XS e IS. Dijimos entonces, cuando viene un asterisco, queremos que lo más probable sea la O. Perdón, la B. Después del asterisco, después de la B, queremos que el modelo nos devuelva como muy probable la O. Después de la O, que nos devuelva como muy probable la J. Es decir, el 13. Perdón, el 23. El 23. Y así siguiendo, ¿no? Bueno, con esto más o menos tenemos un arreglo de XS de números y un arreglo IS de números.
Ahora, resulta que si nosotros tratamos de alimentar a la red neuronal con esto, las cosas no funcionan bien. Y no funcionan bien porque hay mucha diferencia entre los números. Fíjense que los números van desde 0 hasta 40. Y las redes neuronales como que les gusta más que los números vayan entre 0 y 1. Básicamente lo que vamos a hacer es convertir, y esta es una técnica muy usada en redes neuronales, en vez de pasarle directamente el índice del carácter, del primer carácter del bigrama, lo que vamos a hacer es pasarle el carácter encodeado en one hot. Los que saben lo que es, joya. Los que no saben lo que es, one hot encoding es una forma de encodear un índice en un vector que tiene solamente ceros y unos. Esto sirve para clases, sirve para índices como ahora que vamos a usar. Básicamente lo que vamos a generar es, por ejemplo, si tenemos 40 posibles caracteres, nuestro vector OneHot va a tener 40 posiciones. La cuestión es, si tenemos 40 posibles caracteres, lo que vamos a tener es un vector de 40 dimensiones, donde la posición, donde la dimensión que corresponde al índice que queremos decir, que por ejemplo el 0, va a estar en 1. Y todas las demás dimensiones van a estar en 0. Entonces si queremos encodear en one hot el 0 en 40 dimensiones, eso va a ser una lista que va a tener un 1 en la posición 0 y después va a tener ceros en todas las demás posiciones. Y así hasta la posición 40. Si queremos encodear el 15, vamos a tener una lista que va a tener un 0 en las primeras 14 posiciones, un 1 en la posición 15 y después un 0 en todas las demás posiciones. ¿Sí? Y sería muy fácil escribir una función para hacer esto, para encodear a OneHot. Esto es tan común que PyTorch implementa una función que se llama así, OneHot. Está definida en NN Functional de Torch. Y en general esto se importa así, esto es común, importar torch.nn.functional como f. Y después llamar a OneHot de, por ejemplo, la lista que tiene ceros. Si lo llaman así, esto falla porque OneHot de Torch recibe un Torch Tensor. Entonces hay que decirle que es un Torch Tensor así. Y ahí me devuelve, estoy devolviendo acá la shape, no quiero la shape, quiero el tensor. Este tensor tiene eso, una por 40 dimensiones. ¿Sí? Pero además los elementos del array son enteros, entre 0 y 1. Y acá tienen que tener cuidado porque yo lo que necesito pasarle después a la red neuronal no es un arreglo de enteros, sino un arreglo de flotantes. Entonces la mayoría de las funciones de PyTorch tiene acá un dtype con el cual ustedes pueden forzar el tipo de los arreglos a float. Ese no es el caso de OneHot. Entonces lo que vamos a hacer es directamente castear acá a float. Y bueno, ahora sí los elementos del tensor son números en punto flotante. Queda nomás aclarar que esto de acá es el número de clases que yo tengo en mi vector OneHot. Si yo no le pasara acá el número de clases y tratara de encodear mi palabra XS, ojo que acá mis listas son de vuelta, son listas. Yo lo que necesito acá es decir que XS es igual a torch.tensor de XS y lo mismo para IS
igual a torch dot tensor de is. Ahora sí, y ahora si yo, como les decía, si no le digo cuál es la cantidad de clases, la función onehot va a inferir cuál es la cantidad de clases tomando el máximo de esto. Si yo acá le digo cuál es el shape de esto, va a decir que es 6 por 29, porque bueno, acá tengo desde la clase 1 hasta la 28. La 28 es sería la dimensión más grande. No quiero eso, yo quiero que justamente num_classes sea igual al len de charset. Acuérdense que charset lo teníamos definido num_classes. Acuérdense que charset lo teníamos definido como el arreglo que tenía todos los caracteres de mi universo, ¿sí? Y bueno, con esto podemos encodear todos nuestros ejemplos de una, ¿no? De XS son todos los índices de los caracteres que corresponden a los X de mi palabra, ¿sí? Es decir, el asterisco, la B, la O, la J, la I y la A, y hasta ahí. La última es la A. También podemos encodear, pero bueno, no hace falta encodear IS. Pero IS no lo vamos a encodear. Vamos a usar XS. Fíjense que yo bien podría decir que acá mi XS y mi IS son todo mi dataset de nombres de ciudades. Voy a sacar el print para que no las imprima, pero ahora XS tiene, creo que puedo pedir el shape acá, 104.000, mentira, 1.046.000 letras, índices. No son letras, son índices de letras. Y ese es lo mismo, ¿sí? Y yo bien podría hacer esto, donde ahora el shape de esto es 1.046.932 letras por 40 dimensiones, donde esto es para cada fila de esta matriz gigante de 1.046.000 filas, la columna que corresponde al índice, una de esas 40 columnas está en 1 y todas las demás están en 0, ¿no? Esto es lo que se puede ver más o menos acá, no se puede ver nada, se puede ver para el asterisco, que bueno, que la primera letra de la primera ciudad es un asterisco, ¿sí? Pero bueno, después la mayoría de acá son todos ceros, son lo que se llama una matriz sparse matrix, dispersa sería, no importa. Con esto entonces vamos a encodear de alguna manera nuestra entrada a nuestra red neuronal, que todavía no definimos, pero de esta forma lo vamos a tratar, ¿sí? Ahora vamos a definir la cantidad de clases como len de charset y vamos a hacer que xenc ahora sea el arreglo de todos los bigramas encodeados en onehot, ¿sí? Perdón, no de todos los bigramas, de todas las primeras letras de todos los bigramas encodeados en onehot. Déjenme mostrarles cómo se ve eso creo igual que la idea está más o menos clara, pero voy a volver acá a poner el dataset solamente de la ciudad de Boggia. Vamos a imprimirla, total. Y les voy a mostrar acá. Claro, esto está mal, entonces esto no compila, entonces lo saco. Esto es Boggia encodeado en onehot, donde en realidad es asterisco Boggia encodeado en onehot. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo se ve esto, xenc, como si fuera una imagen, donde ven que el primer carácter de Boggia era el asterisco. Y bueno, acá, como el asterisco tiene índice 0, es el único de esta fila que está en 1 y todos los demás valores están en 0. Para la segunda fila está el 16, que es la B, en 1. Después está la O, que era 28.
si mal no recuerdo, y después la J que era 23, y así, ¿no? 14 es la A, evidentemente. Entonces, hito C de A, perdón, de 14, debería ser la A, efectivamente, ¿sí? Es este carácter de acá. Así se ve, o así lo va a ver nuestra red neuronal, como casi como si fuera una matriz de entradas Sí, ahora vamos a ver cómo se puede operar con esto de forma eficiente y no pasándole los ejemplos de a uno. Vamos a agregar acá una celda de Markdown y voy a poner esto acá, a ver si se ve. Sí, mi perceptrón está roto, con lo cual voy a traerme la imagen del perceptrón. Ahí va. ¿Se acuerdan de esto? Esto era nuestra representación de nuestro perceptrón, donde teníamos entradas X, pesos W, la función de agregación, la que sumaba todas las multiplicaciones entre los X y los W, y una función de activación y una salida. Eso para un perceptrón. Lo que vamos a hacer ahora es, como tenemos el one hot encoding de cada uno de los X, cada uno de esos one hot va a ser una entrada. Es decir que nuestro perceptrón, nuestro modelo, va a necesitar 40 entradas. Estamos hablando de solamente procesar un carácter, es decir, el asterisco, por ejemplo, encodeado en one hot, va a tener para el x0 un 1 y para todos los demás x, los otros 40x, perdón, los otros 39x, va a tener ceros. Para el siguiente carácter, para la B, creo que era el 15. El 15 encodeado en one hot va a ser toda una entrada, es decir, va a tener todas las posiciones de la 0 hasta la 14 ceros. En la 15 va a tener un 1 y después de ahí para adelante otra vez el resto de las posiciones hasta la 40 va a ser 0. Y lo que va a hacer el modelo nuestro es tomar cada uno de esos x0, x0 por w0, x1 por w1 y así, y después sumarlos todos y mandarlos a la función de activación. Es decir, nuestra x acá matemáticamente va a ser un vector xy con 40 posiciones encodeados eso, en formato one hot, donde el 1 representa el índice del carácter que estamos tratando y todas las demás posiciones del vector van a ser ceros. Pero para esto vamos a hacer todavía una cosa todavía más fácil. Voy a agregar acá otra celda Markdown y voy a pegar un nuevo esquema de un perceptrón. Esto. Lo que vamos a hacer es tener una sola neurona lineal, es decir, sin función de activación. Con lo cual lo único que vamos a hacer es operar entre el arreglo de 40 dimensiones, ¿sí? Un vector de 40 posiciones, con un perceptrón de 40 pesos y una salida, donde la salida va a ser la suma de multiplicar cada una de las entradas por el peso correspondiente. ¿Cómo se hace eso de manera eficiente? Y además, ¿cómo declaramos nuestro arreglo de pesos W? Bueno, podríamos hacer una cosa por el estilo. Decir que nuestro arreglo de Ws, nuestros pesos, son un array de torch de 40 por 1, es decir, un vector columna de 40 dimensiones. Si yo lo imprimo acá, esto de acá tiene 40 dimensiones. Están inicializadas esas posiciones con randn. Randn es una función que retorna números con distribución normal, es decir, que los números tienen más o menos esta distribución. De hecho, pueden hacer una cosa por el estilo.
Si lo hacen así van a ver que bueno, los números que elige randn están más o menos siempre entre -4 y +4. Los números de mayores a +4 y menores a -4 son muy improbables. La media es 0, es decir, tiene distribución normal. La desviación estándar de esto debería ser 1, porque es justamente una normal 0,1. Y bueno, cuanto más números agreguen acá, más normal va a ser esto, ¿no? De vuelta, los números menores a -4 son muy improbables y los mayores a +4 también. Así que todos los números van a estar ahí más o menos entre 3,5 y -3,5. Y de hecho es lo que vemos cuando imprimimos W acá, donde, bueno, los números de acá son todos, acá hay un 2 que es como muy grande. Y después creo que no hay ningún otro que se salga de los números. Pero bueno, cada vez que inicializan esto, devuelve números distintos. Aquí hay un -2. Pero bueno, sería raro acá encontrar algún 3 o algún -3. Y todavía más raro encontrar un -4 o un -4. Un +4 o un -4. Pero bueno, puede pasar, ¿sí? Esto es estadística, es así. Para evitar que PyTorch genere una cosa distinta cada vez, lo que podemos hacer es pasarle a randn y en general a todas las funciones que aceptan o que generan números aleatorios, es pasarle un generator que se escribe así, torch generator, y hay que decirle manual seed y seedear con un número, por ejemplo 42, ¿no? Y bueno, ahora todas las veces que yo genere esto, me genera un número distinto porque no se lo pasé acá. Tengo que decir generator igual a g. Igual. Ahí va. Y bueno, ahora sí, todas las veces que genere esto, genera el mismo arreglo de números, ¿no? Esto es para tener repetibilidad. Difícil esa. Para que los experimentos sean repetibles podemos seedear la generación del W. Entonces ahora ustedes deberían tener la misma salida que yo si seedean con el mismo número, ¿sí? Lo otro que vamos a ver es que no hace falta que nosotros agarremos cada uno de los valores de x0 y se lo pasemos y lo multipliquemos por W y así para todos, sino que esta operación es análoga, de hecho es la misma, es la definición de la multiplicación de matrices, de una matriz de 1 por 40 por una matriz de 40 por 1, un vector, ¿sí? De 40 por 1. Si hacen las cuentas van a ver que multiplicar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto es lo mismo que multiplicar las dos matrices, ¿sí? Esta en una fila y esta en una columna. Entonces nosotros tenemos en Xenc de 0 el tensor que hace referencia al primer elemento del one hot, el que hace referencia al asterisco, el primer carácter de la palabra encodeado en one hot. Y nosotros podemos hacer ahora multiplicación de matrices de Xenc por W, donde esto es la salida y sombrero para nuestro perceptrón. Ahora vemos qué quiere decir esto que retorna el modelo, ¿no? Porque va a retornar cosas que... Y además el modelo está sin entrenar, ¿no? Pero hay que ver cómo lo entrenamos. Pero bueno, esto me permite a mí hacer estas operaciones de manera bastante eficiente. Fíjense que lo que estoy multiplicando acá es algo que es una matriz de 1 por 40, 1 por 40, por una matriz de 40 por 1, 40 por 1, y el resultado es una matriz de 1 por 1, 1 por 1, ¿sí? De hecho, esto que me dolió es un tensor de 1 por 1. No solo esto, nosotros tenemos en Xenc todos los vectores encodeados en OneHot. La dimensión de esto es de 6 por 40, porque son 6 caracteres, ¿no? Los de Bogia eran asterisco y 5 caracteres más, ¿no? Con lo cual uno podría pensar
que esto es posible. ¿Qué sería esto? Y bueno, esto va a ser la multiplicación de un arreglo de 6 por 40, ya no de 1 por 40, por una matriz de 40 por 1, nuestro arreglo de Ws, y el resultado, ¿qué va a ser? Y va a ser un vector de 6 por 1. Y de hecho esto sí se puede hacer y es lo que devuelve un vector de 6 por 1. Donde cada uno de estos es el isombrero de procesar nuestra entrada por nuestro perceptrón. De hacer el forward pass de la entrada encodeada en one hot por nuestro perceptrón. Esto es para la entrada 0, esto es para la entrada 1, esto es para la entrada 2, esto es para la entrada 3 y esto es para la entrada 6. La ventaja de hacerlo así y no hacerlo con un for multiplicando de a 1 es que Torch aprovecha la posibilidad de hacer operaciones en paralelo en la CPU. Total, la operación es la misma, con lo cual todo lo que sea procesamiento de matrices se puede hacer de manera eficiente. Es decir, que si yo puedo representar esto de una forma de una multiplicación de matrices, mucho mejor, porque se hace más eficiente. Ahora, la matemática que vimos respecto a cómo se construye el grafo de operaciones de esta cuenta y cómo se hace el backward a través de ella es exactamente la misma. Es decir, esto es una multiplicación de matrices que no es en definitiva otra cosa que la multiplicación de dos valores más la multiplicación de otros dos valores más la multiplicación de otros dos valores y así. Con lo cual, si bien Torch lo hace de manera eficiente, de esta manera, sigue traqueando los gradientes si yo se lo pido. ¿Sí? Y para pedírselo, lo que tengo que hacer es decirle que W requires grado igual a true. Con lo cual ahora me aparece esta otra salida que indica que, bueno, que W, además de tener punto data, que va a representar el arreglo de pesos de W, que de hecho es lo que imprime cuando se muestra W, va a tener punto grad, que ahora está en none porque no hicimos backward todavía. ¿Sí? Pero la propiedad existe. Si yo le saco esto de requires grad y trato de hacer W grado, creo que falla. No, no falla. Okay. Lo que sí falla es si trato de hacer backward sobre algo que no tiene gradientes. ¿Sí? Ahí va a fallar. De hecho, podemos verlo. Yo acá puedo hacer w.backward y me dice que no puedo hacer porque solo tiene valores escalares. No importa. Parece que les estoy mintiendo, ¿no? No. Sepan que vamos a necesitar el requires grad en true. Sigamos entonces un cachito. Si lo que hacemos es ahora tratar de entrenar este modelo, vamos a terminar en un problema, no en uno, en varios. Primero, el perceptrón este no es suficientemente bueno como para predecir nada. Incluso si logramos entrenarlo para predecir, por ejemplo, que este sea el índice del carácter siguiente al asterisco, lo que va a terminar pasando es que como el perceptrón es determinístico, dado un asterisco siempre va a predecir el mismo carácter. Nunca va a cambiar. Con lo cual nosotros no queremos que nuestro perceptrón haga una predicción de una única cosa. Lo que necesitamos es un modelo que sea un poco más potente y que haga una predicción de múltiples cosas.
Como les decía al principio de la clase, lo que necesitamos es que el modelo nos devuelva una distribución de probabilidades para el siguiente carácter, del cual yo pueda después samplear, decir, bueno, yo quiero ahora un carácter con esta distribución de probabilidades. Yo no sé si hacerlo acá o dejarlo de tarea. No es difícil entrenar el perceptrón y decir, bueno, yo quiero que esto sea el índice del el siguiente carácter. Entonces, por ejemplo, para Bogia, si acá viene un asterisco, yo podría usar la métrica del mean square error loss y ver la diferencia entre esto y el índice de la B, calcular la función de pérdida y hacer backward sobre eso. De hecho lo tengo hecho en mis notas, pero a lo mejor prefiero dejarlo de tarea. Hagamos eso, dejémoslo de tarea. La idea es demostrar que este modelo en realidad, una vez que está entrenado, predice siempre lo mismo. Y como predice siempre lo mismo, no va a parar nunca. Va a tener el problema de que una vez que predice una cosa, si lo siguiente no es un asterisco, y es una de las cosas que ya predijo antes, bueno, esa secuencia de cosas que predice nunca termina en asterisco, entonces nunca termina de escupir caracteres. Entonces, por un lado tenemos dos problemas. Uno es que la predicción no es no determinística, es decir, es una predicción determinística. Siempre predice lo mismo, dado un carácter, el siguiente siempre va a ser tal. Y si el siguiente siempre es tal y no es un asterisco, entonces el modelo aprende a... termina escupiendo siempre los mismos caracteres. Por ejemplo, si aprende que después de la B viene una B, y bueno, dada la B, sigue otra B, dada la B, sigue otra B, y nunca sigue un asterisco y nunca termina. Y depende de qué letra aprenda, depende de los ejemplos de entrenamiento, denle todos los que quieran, pero van a ver que un modelo de este estilo, con un perceptrón solo, no aprende nunca. Dejamos ese de tarea entonces. Lo que vamos a hacer ahora es ver un modelo un poco más potente. El modelo más potente va a ser nuestro segundo intento de modelo. Va a ser nuestro segundo intento. Esto es Markdown, pero quiero que esto sea un título. No tan grande, quiero hacer un subtítulo. Y además quiero que tengamos acá un ejemplo en gráfico de qué es lo que queremos ahora. ¿Sí? En esta figura yo tengo una especie de visualización de qué es lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es ya no tener un solo perceptrón, como tenemos acá arriba, lineal, con una sola salida, sino que vamos a tener un conjunto de perceptrones. Cada perceptrón va a tener 40 entradas, pero las entradas van a ser las mismas para todos los perceptrones. Si yo le doy la entrada al 0, es decir, le voy a dar un vector que empieza con 1 y después tiene dos ceros, y se las voy a dar a todos los Ws de todos los perceptrones, ¿sí? Yo lo que voy a tener es además 40 perceptrones, es decir, voy a tener 40 por 40 pesos, y eso quiere decir que voy a tener por cada perceptrón una salida, es decir, voy a tener 40 salidas. Y esto ya se parece más a lo que veníamos viendo antes, ¿no? Yo tengo antes tenía una matriz de 40 por 40, bueno, ahora tengo 40 perceptrones y la salida es un arreglo de 40 cosas. Ahora vamos a ver qué son esas cosas. Nosotros queremos que sean distribuciones de probabilidad. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para que eso sea lo que nosotros queremos y no cualquier cosa. Lo que vamos a hacer entonces es, bueno, ver cómo modelar esto. Modelar esto es muy parecido que modelar nuestro W. Lo que vamos a hacer, en vez de tener un arreglo de 40 por 1, vamos a tener un arreglo de 40 por 40. Ahora W es otra cosa, es una cosa mucho más grande, ¿no? De hecho, el shape de W es 40 por 40, ¿no?
Y además nuestro Xenc que teníamos por acá, ¿qué es lo que quiero mostrarles ahora? Quiero mostrarles que yo puedo hacer Xenc por W. ¿Sí? Que puedo seguir haciendo esto. El problema es qué carancho da esto. Fíjense que yo puedo hacerlo y esto da un arreglo de vaya a saber uno qué. Sí, yo sé que este arreglo es un arreglo de dimensión 6 por 40, como estábamos viendo hoy. Y es de 6 por 40 porque yo tenía 6 caracteres en mi Xenc. Por cada perceptrón tengo una salida y tengo 40 perceptrones, entonces tengo 40 salidas. Esto matricialmente es lo mismo que multiplicar algo que tiene 6 por 40, ¿sí? Y voy a poner acá el arroba por... El arroba en general ejecuta, así como, como la suma ejecuta guión bajo add, arroba ejecuta guión bajo matmul, si mal no recuerdo. Pero es la multiplicación de matrices, uno puede representar multiplicación de matrices, incluso funciona en NumPy, podrían hacer esto mismo en NumPy. Les decía, esto es de 6 por 40 por algo que tiene 40 por 40. ¿Sí? Ahora nuestro W tiene 40 por 40. Se los vuelvo a mostrar. 40 por 40. Y el resultado de esto es de 6 por 40. Por eso el resultado da de 6 por 40. Ahora, ¿qué carancho son esos 6 por 40 números? Estos 6 por 40 números se entienden si yo agarro acá la posición del 0. Para la fila 0 de la matriz resultante, yo voy a tener un arreglo ahora de 1 por 40. O de 40. Donde esto en realidad son números que resultaron de multiplicar acá. Primero 1 y todos ceros por algo que estaba inicializado de manera aleatoria. Y bueno, después cada uno de esos se sumó y fueron 40 resultados de eso. Así que son números de lo más probable que sean muy parecidos a la distribución normal. De hecho, que haya números entre menos 4 y más 4. El tema es, ahora, dado que esta es la salida de nuestra red, ¿cómo hacemos para interpretar esa salida? Y les voy a pegar acá el markdown de esto, porque es importante. No podemos decir que estos sean probabilidades por muchas cosas, ¿no? Y si los voy a pegar así, a ver, así. A ver, no podemos decir que sean probabilidades porque hay números negativos. Primero, las probabilidades son todos números que van entre 0 y 1. No pueden ser probabilidades. Además, lo más probable es que esto nos sume 1. Con lo cual tampoco es un arreglo de probabilidades, ¿no? El sum de esto da 5,6. No es un arreglo de probabilidades. Tampoco es un arreglo de cuentas. No es que la red esté contando cuántos ceros hay, o cuántos unos hay, o cuántos dos hay. No es cuentas porque hay números negativos. Y además serían enteros si fueran cuentas. Lo que vamos a hacer es, y a ver si me siguen acá con tranquilidad, es interpretar la salida de la red neuronal como log counts. Es decir, el logaritmo de la cantidad de ocurrencias de un carácter. El logaritmo de la cantidad de cuentas de un carácter sí puede ser entre menos infinito y infinito, con lo cual no estamos restringiendo la salida de la red a ningún valor en particular. Y además no hay necesidad de que eso sume una cantidad, salvo que estemos contando y que le vamos a ver exactamente la cantidad de cuentas, ¿no? Pero vamos a ver un poquito cómo es que llegamos a esto y por qué esto tiene sentido. ¿Se acuerdan que la función logarítmica
tenía esta forma, ¿no? Esto es sencillamente la range desde 0,01 hasta 5, avanzando de a 0,1 del logaritmo de eso. El logaritmo no está definido para números negativos, está definido estrictamente para números mayores que 0. Para 0 da menos infinito, de hecho. Si mal no recuerdo. El límite da menos infinito, pero no sé si el logaritmo de 0 existe. No sé si está definido. Sabemos que cuando la entrada es 1, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de los números menores que 1 es negativo y el logaritmo de los números mayores que 1 es positivo. Y este en particular es el logaritmo neperiano, el logaritmo natural, el logaritmo de base e. Pero en realidad funciona esto para cualquier logaritmo. Y tiene una relación súper cercana con la exponencial, de hecho es la recíproca de la exponencial, donde acá tenemos la exponencial graficada para el rango menos 4 hasta 2, donde si ven acá es muy parecida esta curva a esta curva, solamente si invierten los ejes así. La cuestión es que yo puedo de alguna manera transformar, si interpreto esto como log count, como el logaritmo de la cantidad de ocurrencias, si hago el exponente de esto, lo que obtengo son la cantidad de cuentas. Kind of. Porque voy a tener la cantidad de cuentas con números decimales. Entonces no van a ser cuentas enteras, van a ser cuentas con números decimales. Pero bien, yo podría decir, y saco esto un toque, y saco esto también un toque. Bien, yo podría decir acá que si estos son log counts, que a propósito se llaman logits, si estos son logits, los counts, las cuentas, la cantidad de ocurrencias de caracteres en nuestro universo de caracteres, va a ser igual a logits.exp, el exponente. Y acá lo que les decía, que tengo cuentas que son, bueno, 0,4 something y después tengo 6.8 something. Pero bueno, esto ya es más parecido a la matriz de Bigram counts que yo tenía antes, ¿no? Si esto lo puedo interpretar como cuentas, ahora puedo hacer más o menos las mismas operaciones para transformar esto en un array de probabilidades. Y si puedo transformar el array en un array de probabilidades, lo que voy a tener es que la salida del modelo la voy a poder interpretar como la distribución de probabilidad que viene dada para el primer carácter del bigrama. En este caso el de 0, del asterisco. ¿Sí? Si esto me da el log count de los caracteres que le siguen al asterisco, yo podría exponenciar esto, quedarme con las cuentas, normalizarlo a 1, al rango 0,1, y tener la distribución de probabilidades para los caracteres que le siguen al asterisco. Y eso es en efecto lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer ahora para todos los caracteres a la vez. De hecho, bien podría hacer así, es decir, prob igual a, lo copio para que no se, para que lo vayan codeando conmigo, counts dividido, y esto es lo que, a ver, si yo saco el 0 de acá, esto ahora tiene 6 por 40, 6 por 40, 6 filas por 40 columnas. Lo que yo tengo que hacer es hacer el counts.zoom, pero acuérdense que lo tengo que hacer en el axis 1, manteniendo las dimensiones. Y bueno, ahora probs va a ser un array de 6 por 40
counts. Ahí va. Va a ser un array de 6 por 40, donde cada una de las dimensiones, por ejemplo para la posición 0, que se corresponde a la distribución de probabilidades de los caracteres que le siguen al asterisco, ahora es una distribución de probabilidades, porque bueno, los números están entre 0 y 1, y además la suma de esto da 1 para todas las dimensiones, ¿sí? Para todas las dimensiones del probe, ¿sí? Para todas las filas. Es decir que, bueno, ahora tenemos una forma de interpretar la salida de nuestra red neuronal como un arreglo de probabilidades de una forma muy parecida a lo que teníamos con la matriz en Bigram Count y con la matriz Bigram Probe. Lo que vamos a hacer ahora es tratar un poquito de ver cómo calcular la función de pérdida, porque fíjense que para probes de 0, en este caso, si yo tuviera un ejemplo solo, con un nombre de ciudad solo, lo que le sigue al asterisco debería ser la B. Para nuestro enc, xenc, lo que le sigue al asterisco debería ser este carácter que era la B, porque la palabra era dataset de 3.4, era Bogia, y bueno, teníamos el asterisco, y lo que queríamos era que si le damos el asterisco, lo más probable siguiente debería ser la B. Es decir, que el índice que se corresponde acá con la letra B debería tener más probabilidad que el resto. Es decir, que probes de 0 en la posición que se corresponde con la B, que es Z y de B, debería ser más grande que todos estos. Y bueno, ya vemos acá que es 0,2. Y por ejemplo para la posición 0 es 0,9, para la posición 1 es 0,5. No es ni por casualidad la más probable. Pero como sabemos lo que esperamos, queremos que sea la más probable, lo que podemos hacer es calcular la negative log likelihood para este ejemplo en particular y en general para todos los ejemplos. Para la B, en el caso de la B, la probabilidad de 1, queríamos que la O sea la más probable. Y bueno, resulta que acá da 0, 1 algo, y acá ya tenemos un par que hay mayores, ¿sí? Esta es mayor, esta es mayor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la negative log likelihood de esto? Permítanme copiarme un cachito de código, pues estoy pasando en limpio algunas cosas, pero es básicamente lo mismo. Lo que yo voy a hacer es ahora declarar una variable negative log likelihood. Estoy seedeando y generando el modelo de vuelta para mostrar que es el modelo base, que no tiene, esto lo voy a correr varias veces, y no lo cambié, que es el modelo generado con el rand-n, con el random seed. Y lo que voy a hacer es, en todo caso, bueno, ahora por ahora para los bigramas de enc, es decir, para Bogia, para la ciudad esta en dataset de 3.4. ¿Sí? Para Bogia vamos a ver cómo calculamos la negative log likelihood en este caso. Y bueno, vamos a tener un for donde yo quiero en X y en Y el índice de la entrada, es decir, para XS de Y, en el caso que sea 0, esto va a ser 0. Para el caso de Y igual 1, esto va a ser 13, que va a ser el índice de la B. Y para cuando, claro, cuando Y es 1, vuelvo a escribir si quieren acá XS. ¿Sí?
Para i igual 0, esto es 0. Para i igual 1, esto es 15. Para i igual 2, y este i igual 2, esto es 28. Y el y de is va a ser para i0, 15. Para i1, 28. Para i2, 23 y así. ¿Sí? Es decir, acá vamos a guardar el índice de la entrada y el índice de la etiqueta. ¿Por qué? Porque yo voy a querer calcular cuál es la probabilidad para el i, este i, dada la etiqueta x. ¿Sí? Entonces voy a imprimir esto así, así lo ven, cómo va quedando la salida. Esto de acá imprime eso, para el bigrama 0. El bigrama 0 es asterisco b, entonces los índices i y x van a ser 0 y 15. Para el bigrama 1, el bigrama es b y o, entonces 0, los índices son 15 y 28 y así, ¿no? Además voy a imprimir cuál es la entrada y cuál es la probabilidad de la entrada. ¿Sí? Si la entrada es 0, la probabilidad del siguiente carácter es esta. Este es el arreglo que representa la distribución de probabilidad de B, o debería representar la distribución de probabilidad de B del siguiente del I. Acá es donde queremos que B sea muy probable. En este caso es la distribución de probabilidades de O, donde queremos que O sea muy probable. Y así. Vamos a guardarnos esa probabilidad y vamos a ver qué probabilidad le asigna el modelo sin entrenar, por ahora, el modelo recién generado, sin entrenar, a la etiqueta que corresponde, ¿no? Si tengo el asterisco, la etiqueta es, la entrada es 0 y la etiqueta es 15. Bueno, para la etiqueta 15, la probabilidad que le asigna es 0,2839 Sarasa. ¿Sí? Pero bueno, eso no es lo que queremos. Lo que queremos de vuelta es calcular la negative log likelihood de la probabilidad. Y la negative log likelihood es log de p. Y esto se puede calcular como torch.log de p. Y vamos a imprimirlo. Y tengo las líneas con los prints porque ya las hice y no quiero escribirlas de vuelta. Así que la log likelihood, no la negative, la log likelihood para B es 3,51. ¿Y por qué? Porque esperábamos que sea muy probable y sin embargo no lo es. Es peor para la O cuando le pasamos la B, porque la O aparentemente todavía es menos probable. Y para la J es todavía menos probable. Y para la I que le sigue a la J, bueno, ahí ya es un poquito más probable. Pero bueno, esto depende estrictamente de la probabilidad que le asigne un modelo generado al azar. Por ahora es un modelo que no está entrenado. Vamos a seguir un poquito más. Lo que vamos a hacer es calcular la negative log likelihood de esto, que es nada más que el negativo de log p, en este caso. Si esta es la log likelihood, esta es la negative log likelihood, que no es otra cosa que el logaritmo de la probabilidad que le asigna el modelo a esa variable, ¿no? Y por último, lo que vamos a hacer es meter a log likelihood en la lista esta de ceros que creamos. Porque lo que quiero al final es imprimir el promedio de todas esas. ¿Sí? Yo voy a meter a todas en la lista. Y al final le voy a calcular el promedio y voy a extraer el ítem, porque si no me devuelve un vector, un torch tensor. Y lo que vamos a ver es que esto imprime al final cuál es el negative log likelihood promedio, es decir, nuestra función de pérdida para el modelo sin entrenar. Y en este caso es 0,39, pero de vuelta esto depende de cómo inicialicemos el modelo. Si yo acá cambio el seed, puede pasar ahora que el log likelihood sea peor, de hecho. Pero esto es estrictamente por cómo inicializamos el modelo. Lo inicializamos en un lugar donde está
peor para el caso que estamos evaluando, ni siquiera para todos los casos, es para el caso donde estamos evaluando. Si quisiéramos evaluar esto para todos los casos, tendremos que evaluar esto para todos los caracteres del dataset. Y eso se hace, bueno, recalculando acá XS e IS, donde en vez de tener un ejemplo solo, necesitamos tener todos los bigramas del dataset. ¿Sí? Del millón de ciudades, no 100.000 ciudades, del millón y pico de 1.049.000, creo que eran, elementos de los bigramas del dataset. ¿Sí? Y eso va a dar el promedio, pero de vuelta, depende de qué tan bien o qué tan mal arranque esta distribución aleatoria de pesos que le damos a las neuronas. A veces es un poquito menor, a veces un poquito mejor. Solamente para tener en cuenta, voy a ir un poco para arriba, donde tengo lo que habíamos hecho en la parte 1, donde les voy a mostrar acá. Acá habíamos calculado el log likelihood para 2000 elementos en el dataset. Yo lo voy a calcular para todos los elementos del dataset. Y quiero que se acuerden de este número, 2,6633, dado que este es el log likelihood del modelo de bigramas que hicimos en la primera parte de la clase. Es decir, el modelo que cuenta cuántos bigramas hay y calcula las probabilidades en base a la cuenta, a las ocurrencias de cada uno de los bigramas. No recuerdo ahora si es musteado, si le habíamos sumado uno a todos los elementos o no, por ahora no importa, pero es más o menos eso, 2.66. Vamos a ver si con nuestra red neuronal podemos obtener una log mejor. Por ahora pareciera que no, porque es 3,9 algo, es bastante más lejos de 2,6. O sea, el modelo de bigramas de la matriz, de las cuentas, no el de red neuronal, el de cuentas, pareciera que le asigna una probabilidad mejor a los siguientes caracteres, porque la función de pérdida da más chica, ¿sí? El negative log likelihood da menor. Lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, justamente ver si podemos entrenar, sabiendo esto, el modelo para que se comporte como nosotros queremos. Es decir, para que le asigne a el siguiente carácter una probabilidad grande en esta salida, que es un arreglo de 40 posiciones donde cada posición es la probabilidad que le asigna a ese índice de esa letra, ¿sí? Entonces, vamos a pasar algunas cosas en limpio. Esto está bastante en limpio. No, esto no está en limpio. Vamos a pasar algunas cosas en limpio. Es simplemente copiar y pegar de lo que ya hicieron. Yo quiero ver si esto se ve. Si se ve. Se ve como yo esperaba. Lo que yo tengo acá es, bueno, nuestro arreglo de IS y XS. Lo que teníamos era que tenemos un modelo que es nuestro W de n clases por n clases. Tenemos nuestra representación encodeada de nuestro modelo. Lo que yo voy a hacer es copiarme la generación de XS e IS acá arriba en una celda aparte, donde ahora no voy a restringir más el XS y el IS a solamente un ejemplo, sino que le voy a decir que calcule para todos, ¿sí? Y le voy a decir que calcule para todos, pero además no quiero que imprima la salida. Ahora sí. Ahora XS e IS tienen muchos elementos. De hecho, yo podría mostrarlos acá, así, así. Son dos tensores que tienen un millón 47.000 casi números que representan los índices de cada una de las primeras letras del bigrama y la segunda letra del bigrama para el caso de IS. Dicho esto, lo que tenemos acá es encodeado de alguna manera cada uno de estos ejemplos de XS en un arreglo que ahora tiene una matriz que ahora tiene 1.047.000 filas, pero por cada fila
Cada fila representa el one hot encoding de ese carácter. Entonces tiene 40 columnas. 1.047.000 filas por 40 columnas. Eso es Xenc. Lo que vamos a tener acá es los logits, es decir, el log counts de encodear esos 1.047.000 one hot encoding values por los Ws. Eso es algo que tiene 1.047.000 filas por 40 columnas multiplicado por una matriz de 40 por 40, con lo cual el resultado va a ser de tambores 1.047.000 por 40. Esos van a ser nuestros logits. Los counts van a ser los logits exponenciados, ¿sí? Y las probabilidades van a ser para cada uno de esos bigramas. El siguiente de cada uno de esos bigramas va a ser las cuentas normalizadas, ¿no? Esto de acá es lo que se conoce como softmax y ahora lo vamos a ver. Pero lo que yo quería que viéramos antes que eso es cómo hacemos para calcular de alguna manera esto que hicimos acá, calcular el negative log likelihood promedio, sin necesidad de tener que hacer un for así horrible. Es decir, cómo hacemos esto pero usando operaciones vectorizadas. La forma de hacer eso es preguntando acá por... Fíjense que yo tengo que preguntar para pros, para la posición 0, ¿qué valor le asigna a la posición 0 de IS? ¿Sí? Este es el número que queremos que sea alto. Además necesito para la posición 1 cuál es la probabilidad que le asigna a IS de 1, que es la etiqueta del siguiente carácter de algún carácter. Volvamos con esto. A ver, pros de 0 es la probabilidad que le asigna el modelo a el primer carácter de la primera ciudad. Es probable que sea un asterisco. Y en IS de 0 tenemos cuál es el primer carácter esperado para ese bigrama, ¿no? Efectivamente el bigrama de 0 es 0 porque si hacemos XS de 0, este va a ser el tensor 0, el 1 va a ser 24 y ito C ito C es diccionario, no es una función, ito C de x1.item, item, función es K, esta es la primera Kota Amalganam, algo así era la ciudad, con lo cual pros de 1 es la letra que le sigue a la K, que bueno, va a ser X, va a ser I S de 1, que es la O. Para la primera ciudad, Cotamalpagan, algo así era, empieza con asterisco KO, entonces pros de 1 es el arreglo de probabilidades que le da a la O. Pero la O está en la posición I1. Entonces yo necesito eso. ¿Cuál es la posición de I1? Y lo que hago es preguntar por la probabilidad de 1. O sea, el arreglo de probabilidades para la O, dado que estoy parado en la K, ¿no? Pero bueno, este valor de acá es el valor de probs de 1 en la posición 28. Que bueno, si lo cuentan seguramente lo van a encontrar por acá. Probs de 1
probs de 1, probs de 1 y s de 1. El 148 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Acá está. La posición 28 porque empieza en 0. ¿Sí? Esta es la probabilidad que le asigna a la O, dado que la anterior es la K. ¿Sí? XS de 1 es la K. Bueno, con esto podemos obtener la probabilidad de cada uno de los valores haciendo esto, ¿no? 0 y S de 0. Probabilidad de 1 y S de 1 y así, ¿no? Con esto podemos obtener todas las probabilidades de todos los caracteres dado un índice único para estos dos. Ahora PyTorch deja hacer esto. PyTorch me deja hacer probes de una range. Puede ser torch.arrange. El len va a ser el len de XS. Es decir, yo voy a preguntar para todos los XS, para el millón y pico de caracteres, de primer carácter de todos los bigramas. Y lo que voy a hacer es preguntarle también sobre el índice, pero el índice está en IS. Es decir, este de acá va a ser IS de 28 en este caso. A ver, si yo hago IS, la primera vez va a ser 24, la segunda vez va a ser 28, es decir, va a tomar todos los arreglos de probabilidades, 1.047.000 arreglos de probabilidades, y se va a fijar en el primero en la dirección 24, en el segundo en la dirección 28, en el tercero en la dirección 33, porque es lo que dice IS. Y de esta forma yo puedo tener todas las probabilidades. Arrange de... ¿Por qué me estoy saliendo de los límites? S.shape. Pros. Pros.shape es 6x40, pues yo todavía no corrí esto. Vamos a hacer es correrlo. Y ahora sí, esto me devuelve un arreglo que tiene todas las probabilidades de las etiquetas en particular IS. Pros.shape ahora tiene 1.047.000 filas. Y para cada una de las 40 filas yo me estoy buscando en la columna, no en la columna, sino en la posición indicada por IS. Es decir, la primera vez en 28 dijimos, primero en 24, después en 28, después en 33. Voy salteándome en las columnas y eligiendo esos números. Y bueno, esos números son los que tengo acá, que son las probabilidades que le asigna el modelo en ese momento a cada una de los IS. Como yo tengo esto, lo que puedo hacer es calcular el loss de esta manera. Como yo tengo este arreglo, ahora tengo que le puedo sacar el log. El log de eso es el log de todo esto. Es decir, a cada uno de los elementos le aplica el logaritmo. Y después a todos le calcula la media. ¿Sí? Es decir, 4,16. Y si a esto le calculo lo invierto de signo, me queda la negative log likelihood para la probabilidad asignada a cada una de las etiquetas de mi modelo. Vuelvan si quieren sobre esto. Esto da bastante mal. Pero de vuelta, daba 3,9 porque era para un solo ejemplo. Ahora da 41,16 negative log likelihood loss para todo el dataset, pero de vuelta depende eso de donde yo empiece mi W.
Y si lo empiezo en un lugar, puede ser que el lugar ese que empiece random sea bueno y la loss sea un poco menor, ¿no? Pero bueno, cuantos más ejemplos, más difícil es encontrar una asignación de pesos al azar que dé bien. Así que no se entusiasmen cambiando acá. Y con la cantidad que tenemos de ejemplos, yo diría que 41, 4.1 de Negative Log Likelihood Loss es razonable. No va a variar mucho cambiando los pesos del modelo hacia el azar. Lo que sigue es explicarles un poquito qué es esto de la softmax. La función softmax es una función que se usa mucho, de hecho está implementada como capa en Torch en la mayoría de los motores de inteligencia artificial. Y básicamente lo que hace es aplicar esta función. Ups, esto es Markdown. Acá. A ver si lo puedo agrandar. Ahí va. La función softmax va a agarrar el arreglo de logits, es decir, de mis log counts, el logaritmo de las cuentas de mi modelo, y a cada uno de los z que representa esos logits le va a ser e elevado a ese z, y después va a dividir por la suma de todos los e elevado a la z, es decir, que va a normalizar todo el arreglo de números z. Z es un arreglo de números que representa log counts. A cada uno de esos le va a hacer e elevado a ese número, para la posición 1, para la posición 2, para la posición 3 y así. Y después va a tomar la suma de todos esos números exponenciados, e elevado a la, y va a dividir cada uno de los números por la suma total. Donde acá los z van desde j igual 0 hasta la longitud de elementos de z. Resulta que después de aplicar softmax a un arreglo de números, casi a un arreglo de números cualquiera, lo que queda es algo como si fuera una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque todos los números que genera esta función son números mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. La primera cosa que tiene que cumplir para hacer una distribución de probabilidad. Y la segunda es que, como yo dividí entre la suma de todos, cuando lo sumo todos, la suma da 1. Es decir, que cumple con las dos cosas que necesitamos para que sea una distribución de probabilidad. Todos los números están entre 0 y 1 y además la suma de todos da 1. Con lo cual, uno podría decir que el resultado de la función softmax es una distribución de probabilidad. Sí, es una distribución de probabilidad porque cumple con esas dos cosas, pero en realidad no necesariamente es la distribución de probabilidad que nosotros queremos para algo. Puede ser una distribución de probabilidad que sea totalmente random, que sea mala para lo que nosotros queremos. ¿Sí? Pero bueno, uno podría decir, abusando un poco del lenguaje, bueno, después de aplicar softmax a un arreglo de logits, uno obtiene una distribución de probabilidad. Lo que vamos a hacer ahora, que podemos calcular la función de pérdida. Y de hecho yo había hecho esto. Yo puedo mostrarles acá, para el caso de 3, 4. Ahora esto es un arreglo de 6, dos arreglos de 6 elementos. Les puedo mostrar que esta log likelihood promedio que calculamos acá a mano, así a las piñas, da lo mismo que lo que calculamos de forma vectorizada. Y bueno, además aclaramos esto de que estas dos líneas es lo mismo que aplicar esta función softmax. Además, esta función de pérdida calculada así solamente aplica operaciones que son diferenciables. ¿Por qué? Porque el promedio es una división por una suma
habíamos visto que el exponente era diferenciable, que era el e a la x, la derivada es e a la x. Además, bueno, acá cuando tenemos counts, tenemos la suma de counts. Estos son sumas. Esto es una división, también es diferenciable. Hacer exp de los logits también es diferenciable. Y esto de acá es una suma de multiplicaciones, de x0 por w para un montón de x0 y w. Con lo cual, si todas estas operaciones son diferenciables, los ahora tiene un grafo asociado a través del cual yo puedo aplicar backpropagation. Y tiene grafo asociado porque yo acá puse en el W que requires grad true. ¿Sí? Así que esto ahora tiene la posibilidad que teníamos exactamente igual que cuando hicimos con Michigrad de correr backwards sobre esta función de pérdida. Y la voy a hacer para todos los ejemplos del dataset. De vuelta, entonces encodeo todas las cosas del dataset. Vuelvo a calcular la los, que al final era más grande, era más chica, pero solo para el ejemplo de una palabra sola. Pero una vez que estoy acá, ahora puedo hacer los doc backwards. Y cuando hago esto, pasa algo mágico, que es que los Ws, que antes eran solamente un arreglo de Ws, ahora tienen asociado un arreglo de gradientes. Cada uno de estos Ws, de los 40 por 40 Ws, tiene asociado un gradiente que resultó de hacer backward, de aplicar backpropagation sobre todas estas operaciones. Hasta acá. Que no son tantas tampoco, es de vuelta la multiplicación de matrices, multiplicaciones y sumas, la exponenciación, la división y el logaritmo y la media. Tal vez no sabemos cómo aplicar la derivada del logaritmo. No sé si lo hicimos en Michigrad, pero también es una operación diferenciable. De última es encontrar la derivada en esta función, ¿no? Que bueno, claramente es una recta, ¿no? La derivada en un punto se representa como una recta. Como ahora tenemos información en el W de los gradientes, bien podríamos hacer un paso de optimización, que no es otra cosa que hacer w.data menos igual w.grad por un learning rate, si quieren, 0.01. Creo que eso está bien. Y si ahora vuelvo a calcular la función de pérdida pero sin inicializar el modelo de vuelta, es decir, solamente esta parte, el loss debería ser menor que hoy. Y de hecho pasamos de 4.1648 a 4.1642. Como el loss se redujo, este W ahora yo asumo que es mejor. ¿Cuánto mejor? No sabemos, pero es mejor porque el loss es menor. Lo que queda es sencillamente ahora entrenar el modelo, es copiarnos esto y escribir esto en un bucle de entrenamiento, donde no tenemos que olvidarnos de poner en cero los gradientes cada vez que hacemos una iteración de entrenamiento, ¿sí? Yo lo tengo escrito más o menos acá y prolijo para que les quede, pero básicamente definí acá el número de iteraciones. Este learning rate es gigante, vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a ver por qué es gigante. Yo definí acá arriba el dataset de entrenamiento. Y además voy a definir acá el modelo, como lo definí acá arriba. Este es mi modelo. W es el modelo. Entonces hago esto una vez y hago esto 100 veces. Donde lo que hago es la forward pass. Calculo la función de pérdida. Y le imprimo. Esto no siempre queremos hacerlo. Yo por ahora sí.
Después pongo en cero los gradientes. Esto lo pueden hacer antes o después de calcular la loss, pero siempre antes de hacer backwards. Y por último hacen un paso de optimización, donde multiplican, si quieren, por menos el learning rate o por más el learning rate, pero acá restan. Esto es lo mismo que lo que escribí hoy ahí. Y bueno, si hacen esto para 10 iteraciones, van a ver que el loss va bajando, pero va bajando relativamente despacio, con lo cual podemos asumir que podemos incrementar el learning rate, ¿sí? Y por eso era lo que yo lo tenía en 100, porque en realidad el modelo es tan simple que incluso con un learning rate grande no hay problema. Creo que hasta 100 es seguro aumentar el learning rate. Pasa que los gradientes son tan chicos que bueno, lo que se modifica en cada W es muy poquito. Estos son 100 pasos. Lo que yo voy a hacer es correrlo por iterations y dejarlo corriendo. Y bueno, vamos a ver hasta cuánto llega el loss a bajar. Mientras esto corre, les cuento que bueno, si se zarpan acá con el learning rate, ahora si quieren lo probamos, pero eventualmente los gradientes empiezan a desvanecerse y en algún momento empieza a tener esto problemas numéricos. Los números son o tan chiquitos o tan grandes que empiezan a dar not a numbers en la función de pérdida. Fíjense que acá ya vamos por 6.8, 6 y va a bajar a 6.6 y si lo dejan un rato largo, esto probablemente llegue a 6.6 algo, ¿sí? Tengan en cuenta que acá estamos entrenando con todos los ejemplos del dataset a la vez, ¿sí? Xenc es XS y XS tiene eso, 1.047.000 bigramas, con lo cual tarda, ¿sí? Lo que generalmente vamos a hacer después, sobre todo cuando los modelos crezcan y la forward pass sea más rápida, es pasarle los XS de a batches, ¿sí? de a pedacitos. Bueno, acá llegó hasta 268. Podría dejarlo corriendo un rato más, pero bueno, también quería que ustedes tuvieran posibilidad de probarlo. Los.item. Vamos a hacer una cosa. Vamos a correrlo para 1000 iteraciones, pero vamos a correrlo desde cero. Entonces vamos a correr este código tal cual. Acá inicializan el modelo desde cero y yo lo corro por 1000 iteraciones. Entonces al final vamos a tener ustedes y yo los mismos valores. Y bueno, esto no va a mostrar nada porque saqué el print. Va a imprimir solamente el loss al final. Ok, luego de unas 500 iteraciones, lo cambié de 1000 a 500. Tardaba mucho y no iba a bajar mucho más de esto. La loss que obtuve es de 2.667, que bueno, es muy parecida a la loss que habíamos obtenido con el modelo de bigramas de este que yo les dije que se acuerdan el número, este 2633. Esta era la loss que habíamos obtenido a partir de la loss sobre el dataset, es decir, la probabilidad que le asignaba al modelo a los caracteres del dataset. Y bueno, 2663 contra 2667 está bastante parecido. Lo que quiero mostrarles ahora es una cosa acá que yo tengo comentada en el código, que es este factor más 0,1 por el W al cuadrado promedio. Esto es lo que se conoce como regularization loss. Y voy a poner esto en una celda markdown. Lo voy a explicar así en el aire y probablemente después en el notebook les agregue una descripción. Pero básicamente este regularization loss, cuando se aplica, funciona de manera análoga al model smoothing que hacíamos antes. A ver, ¿cómo es esto? ¿Se acuerdan que cuando teníamos nuestra matriz de cuentas, si nosotros le sumamos 1 acá para no tener el load infinito? ¿Sí? Bueno, el load de 0 era menos infinito, entonces esto hacía que explotara la función de pérdida. No, entonces le sumamos 1. Podíamos sumarle más de 1 y cuanto más grande era el valor que le sumábamos, más uniforme era después la distribución de probabilidades de nuestro modelo. Si le sumaban 1.000.000, y bueno, acá tenemos la cuenta más grande, era 21.800, 21.200. Y bueno, comparado con 1.000.000 que le sumábamos a todas, y bueno, más o menos 21.200 no era mucha diferencia. Entonces, eso, cuanto más grande era lo que le sumábamos acá,
más uniforme era la matriz de cuentas. Pasa algo parecido si acá a mi W, este de acá, yo lo transformo en 1. Si todos los pesos del W son 1, el logaritmo de eso da 0. En particular, esta cuenta da 1 y todas las probabilidades dan 1 y la loss da 0. Ahora, habíamos hablado que no íbamos a poder tener loss de 0, pero volvamos al regularization loss. Si la matriz del modelo, el W, es todos unos, eso quiere decir que todas las probabilidades, todas estas probs van a ser igualmente probables. Acá yo voy a contar la cantidad de filas, va a ser 40 y después voy a dividir por 1 sobre 40 y va a quedar toda la matriz igual. Claro, no, la loss no va a ser 0, va a ser la loss de 1 sobre 40, va a ser la loss de una matriz con una distribución uniforme. Igual, análogo a lo que habíamos hecho con inicializar la matriz con una distribución uniforme, la matriz de cuentas, es decir, el loss va a andar por 4 y pico. De hecho, podemos calcular cuánto es el loss directamente haciendo acá el negative nplog de 1 sobre 40, 1 dividido 40, eso, 368. La loss que obteníamos al principio era 4,1, era peor que inicializarlo a la teoría. Entonces, está bien que el modelo sea lo más uniforme posible, eso está bien, pero a su vez queremos que los caracteres más probables estén reflejados en el modelo, es decir, que el modelo le asigne alta probabilidad a aquellos caracteres que son muy probables, pero además que no haya caracteres que tengan probabilidad 0. Entonces, este regularization loss lo que hace es agregarle a la loss un factor multiplicado por el promedio de los pesos de la matriz. Como el promedio de los pesos de la matriz es un número de alrededor de 2, de hecho lo podemos calcular por acá. Vamos a hacer W. Fíjense que W tiene números positivos y negativos. Cuando hacemos esto al cuadrado, todos los números son positivos. Y si hacemos la media de esto va a dar algo así como 3.24. 3.24 es lo que le vamos a estar sumando a la pérdida. Es decir, cuanto menos uniforme sea la matriz, más vamos a estar sumándole acá a este factor de regularización. Lo que hace en definitiva esto es como actuar como un resorte. Mientras esta parte de la ecuación trata que las probabilidades sean lo más parecidas posibles a las probabilidades de las etiquetas, este de acá, este término de acá, hace que la matriz trate de ser lo más uniforme posible. Lo van a ver en papers y en otros lugares en la bibliografía como regularization loss. Ténganlo en cuenta que lo que hace es tratar de hacer que el modelo sea lo más uniforme posible. Y eso permite que en algunos casos la función de pérdida termine comportándose mejor y el modelo sea más fácil de entrenar. Lo traigo a colación porque, bueno, Andrei Karpathy lo trae a colación también en sus videos. Pero además por esto, porque lo van a ver en los papers y en la bibliografía y no van a saber qué es. Bueno, no es nada más que esto, que es un término que se le agrega a la función de pérdida. Cuanto más grande sea este factor de regularización, más potente va a ser, más peso va a tener esta parte en la función de pérdida y más va a tender a este número, en este caso, el valor final de la función de pérdida. En este caso, en este modelo no importa mucho porque es un modelo chico, es fácil de entrenar, pero en otros modelos puede ser necesario hacer regularization loss para que el modelo sea más fácil de entrenar. Lo otro que quería mostrarles, y un poquito medio ya cerrando, es que bueno, que esto que hicimos acá de obtener el one hot encoding y multiplicarlo por un W es análogo a seleccionar la fila en la matriz de cuentas o en la matriz de probabilidades de nuestro modelo anterior. Y vamos a ver cómo eso es el caso. ¿Se acuerdan que teníamos Big Grand Probe?
nuestra matriz de probabilidades de nuestro modelo. En particular, bigram prob de 0 era la distribución de probabilidades que le asignaba el modelo a el carácter que le seguía a el asterisco, que era el primer carácter de todas las palabras, ¿no? Creo que el más probable, argmax, era el 32. El carácter 32.item. El carácter 32 en este caso es así. Y to c de esto. Y to c es la S. El carácter más probable del modelo de cuentas que le sigue al asterisco es la S. Y ahora, si nosotros hacemos que nuestro encoding sea, que nuestro X encodeado sea el tensor de 0, es decir, representamos el one hot de el asterisco y lo multiplicamos por nuestro W, obtenemos nuestro log counts. Si lo exponenciamos tenemos el counts, la cantidad de ocurrencias. Y si a esto todavía le calculamos las probabilidades, exactamente como veníamos haciendo, lo que vamos a tener es un arreglo de probabilidades que en principio debería parecerse a esto solo. ¿Y cómo vemos si se parece? Y bueno, los órdenes de magnitud están más o menos. Pero lo que podemos hacer es ver cuál es el carácter más probable de este, que dijimos que era la S. El carácter más probable para el carácter que le sigue al asterisco es la S. Y el carácter más probable para probs de 0, porque es un arreglo de arreglos ahora. Argmax. Es también la posición 32. Que es también la S y to c de 32. Claro, pues esto es un tensor, necesito el items de esto. Item. Con lo cual se cumple que nuestro modelo con la matriz de cuentas dice que para el asterisco la letra más probable es la S. Y nuestro modelo de redes neuronales, después de haberlo entrenado por 500 épocas, resulta que también aprendió que, usando el mismo dataset, que lo que le sigue al asterisco lo más probable es que sea la S. Ahora podríamos preguntar no solo cuál es el más probable, sino cuáles son los 10 más probables. Y eso lo podemos hacer haciendo así, usando la función de torch top_k. Top_k devuelve los top n más probables, donde n se lo dicen acá. ¿Sí? Y si le dicen quiero los más probables de bigram, primero lo tengo que convertir en un tensor, porque top_k acepta tensores de torch. Y puedo llamar a probs, como ya es un tensor, y decirle top_k de 10. Y podemos ver que primero cuáles son los valores para esas probabilidades. Y vemos que se corresponden acá casi 1 a 1. Acá falla en este dígito. Pero después se mantienen 3 dígitos de diferencia. Y el orden, primero el 32, después el 15, después el 16, después el 26, en los dos casos. Es decir que es análogo el modelo que aprendimos contando los bigramas al modelo que aprendimos entrenando una red neuronal con sus pesos W. Y esto se cumple casi para todos los índices de los 40 elementos. Hasta el 19 se cumple y acá hasta el 4, bueno, ya acá en el 4 no se cumple. Tengo el 6, 37 y acá en el 5 no sé, ya no se cumple. El 5 aparentemente es bastante menos probable que el 0, con lo cual podríamos decir que nuestro modelo de redes neuronales, dado un asterisco, es más probable que devuelva un segundo asterisco que el modelo de cuentas. Pero bueno, hay que ver cuánto menos probable. Pero bueno, podríamos decir que los dos modelos son prácticamente análogos. Ahora, ¿por qué querríamos hacer esto de entrenar una red neuronal para esto? Si podemos hacerlo contando los bigramas.
Bueno, resulta que es mucho más flexible el modelo de redes neuronales, sobre todo porque el modelo de bigramas, de contar los bigramas en una matriz, no escala bien para más de bigramas. Si queremos usar trigramas, ya necesitaríamos un tensor y no queda muy claro cómo tendríamos que hacer para cuatrigramas o n-gramas en general, ¿no? Si tenemos que predecir cuál es la distribución de probabilidad para el siguiente carácter de 4 o 3 anteriores, y bueno, tengo que indexar en una matriz de 4 dimensiones. Si quiero 10, está más complicado. Este enfoque de redes neuronales en principio debería ser mucho más flexible para eso, para predecir más de bigramas. Lo que nos queda ver es cómo generar nombres de ciudades ahora con nuestro modelo. Y lo que vamos a hacer es copiarnos casi lo mismo que teníamos en nuestro modelo anterior, con la salvedad de que vamos a estar usando un generator para seedear el modelo, sobre todo porque acá vamos a usar torch multinomial en vez de np random choice, pero la sintaxis es prácticamente igual. Lo que recibe es el arreglo de probabilidades con el cual yo quiero samplear, cuántas muestras y si es con reemplazo o sin reemplazo, y lo que va a hacer es devolverme el índice de ese arreglo, y ese arreglo lo voy a convertir en un carácter y lo voy a agregar a una palabra que empieza en cero, ¿no? Esta parte es para encodear el carácter en one hot. Esta parte hace el forward pass, ¿sí? Calcula los logits, calcula las cuentas a partir de los logits y calcula la distribución de probabilidades a partir de esas cuentas. Y después usa la distribución de probabilidades para samplear un carácter, ¿sí? Y si el carácter que saca tiene índice 0, es que es un asterisco, entonces nada, termina ahí. Y esto produce una salida bastante parecida a la del modelo anterior. Y depende de cuántas quieran generar. Algunas de estas, ninguna de estas parecen nombres de ciudades. Acá hay RLL Lauri, Colmaverasa, Arton Pour. Esto no sé ni cómo se pronuncia. Corari podría ser una ciudad. Owand, Gelitorevia. No sé dónde la pondría en el mapa. Pero bueno, lo cierto es que el modelo genera cosas que no son random. Si quieren generar algo que es random, acá podrían decir que quieren generar usando una distribución de probabilidad así, torch.tensor de 1/40. Y esta es la distribución de probabilidades. En realidad necesito un arreglo de 40 de estos, con lo cual puedo decir así. Esto es una multiplicación de listas en Python. Genera una lista de 1/40, 1/40, 1/40, 40 elementos así que de 1/40. No es la lista de NumPy que multiplica 40 por 1. Y esto genera un tensor de eso, 40 elementos de 1/40. Y, y estos son los nombres de ciudades que generaría un modelo, en principio, donde todos los caracteres siguientes son igual de probables. Como eso no es lo que pasa, podemos ver que nuestro modelo efectivamente aprendió algo, ¿no? Y lo que aprendió es, bueno, no muy bueno. En realidad, no porque no haya aprendido, sino porque el modelo de bigramas es una porquería. No es un buen modelo. No es un modelo suficientemente potente como para copiar estructura o para copiar cómo finalizan algunas palabras. No. Dado un carácter, el modelo devuelve la distribución de probabilidad del siguiente carácter y usando esa distribución de probabilidad elijo uno y me lo muestro. Y si es asterisco termino. El modelo no hace mucho más que eso. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Lo que voy a agregar acá es unas conclusiones a modo de cierre. Cubrimos bastante terreno en esta clase y llevamos casi 2 horas
y largo de clase. Esta segunda versión de MakeMore genera más o menos lo mismo que la anterior, ya lo vimos, pero el enfoque de redes neuronales, vamos a ver de acá para adelante, que es mucho más flexible. Vimos cómo codificar la entrada para una red neuronal usando one-hot encoding, y vimos cómo es posible calcular la salida de la red e interpretarla como un arreglo de probabilidades, que era lo que queríamos, ¿sí? Además vimos cómo PyTorch permite aplicar operaciones vectorizadas para calcular la salida de un perceptrón dada múltiples entradas. Nos valimos de eso para hacer las operaciones un poco más eficientes. No hace falta ahora hacer un for y iterar sobre todos los pesos del perceptrón de a uno a la vez. Aprendimos eso, como transformar logits en distribución de probabilidad usando la función softmax, es decir, exponenciando y dividiendo por la suma de los exponentes. Vimos que hay similitudes entre la matriz W que aprende nuestro modelo y la matriz de bigramas. Y por último vimos que hay una relación entre la regularization loss, el término este que agregábamos para regularizar la función de pérdida, con el modelo smoothing, que era sumarle valores falsos a las cuentas de nuestra matriz de cuentas. Lo que vamos a ver de acá para adelante va a tener mucho que ver con esto, con la parte de entrenar la red neuronal. Y yo acá tendría que haberle puesto, vamos a ponerle todavía una celda más en Markdown, que diga entrenando la red neuronal. ¡Uy! Y van a ver que de acá para adelante lo que va a cambiar es por ahí cómo transformamos el dataset para dárselo al modelo y cómo representamos el modelo, pero básicamente toda la parte de adentro de este for que entrena el modelo va a mantenerse prácticamente igual de acá hasta Transformers. Es decir, en algún momento vamos a hacer una forward pass con el modelo y eso puede cambiar porque depende del modelo, pero después vamos a tener que transformar el arreglo de logits en una distribución de probabilidades. Vamos a poner los gradientes en cero. Vamos a hacer una backward pass sobre el cálculo este de la función de pérdida, que se va a mantener virtualmente idéntico. Y por último hacer una actualización de los pesos del modelo. Y les repito, de acá esto hasta Transformers. Vamos a usar la misma función de pérdida. Vamos a usar la misma loss backward. Incluso voy a mantener algunos nombres de variables igual. Con lo cual lo único que va a cambiar considerablemente es cómo se hace la forward pass. Porque eso depende de cómo se genera el modelo. De la estructura del modelo. Y bueno, el modelo en sí, ¿no? Y bueno, cómo transformamos el dataset para dárselo al modelo. Así que bueno, ese remark quería hacer. Lo que nos queda es definir los ejercicios. Y en cuanto a ejercicios, no quiero darles mucho que hacer. Simplemente les propongo que hagan un modelo de trigramas, ahora usando una red neuronal. Y la pista es encodear los dos caracteres anteriores y predecir la distribución de probabilidad del siguiente. Ahora encodeando con one-hot los dos primeros en un solo vector de 80 dimensiones. Es decir, tengo 40 dimensiones para poner un 1 en la posición del carácter, del índice del carácter primero, otras 40 posiciones para el carácter 2, y lo que voy a tener es que usar un modelo que va a tener 40 neuronas porque va a tener 40 salidas, que van a ser los log hits, las log cuentas de los 40 posibles, el índice de las 40 posibles valores para la salida, para una sola salida. Es decir, el modelo va a tener 80 entradas, 40 neuronas y 40 salidas. Y acá se dan cuenta cómo se puede extender esto a más de bigramas o trigramas o cuatrigramas. La cantidad de dimensiones de la entrada va a cambiar. Tengo 40 por 4 entradas, tengo 160 entradas. La mayoría de esas van a ser ceros. Los primeros 40 van a ser el índice encodeado del primer carácter, los segundos del segundo carácter, los otros 40 del tercero y así. Y por último voy a tener eso, 40 neuronas que van a tener 160 entradas y 40 salidas.
y esas 40 salidas van a ser los logits que después voy a transformar en el arreglo, en la distribución de probabilidad del siguiente carácter de esos 4. ¿Sí? La dificultad de este ejercicio no es gran cosa, es un ejercicio intermedio, pero es divertido hacer, encárenlo y cualquier cosa lo consultamos por el foro o en el encuentro presencial. Esta es nuestra última clase antes del encuentro presencial, con lo cual espero verlos ahí, en donde pueden evacuar estas dudas y bueno, pueden charlar un rato conmigo y con Mayra y podemos ver esto, cómo ir solucionando estos ejercicios. Si alguien los quiere solucionar y los quiere poner en el foro, fantástico. Si alguien ya los encontró solucionados en algún lado y los está viendo y no entiende cómo funcionan, también pueden preguntarlo. En el módulo 4 vamos a volver sobre esto y vamos a ver cómo mejorar un poco la función de pérdida agregando más capas de perceptrones. Es decir, vamos a implementar el mismo modelo pero usando un perceptrón multicapa con muchas capas. Así que bueno, nos vemos en el encuentro presencial y si no, en los próximos videos.